Gloria a Dios. Aleluya. Muy buenas noches. Le habla a su hermano Francisco Monción. Estamos aquí por la misericordia de Dios, casados por la misericordia de Jesucristo, con 3 niños, entre ellos una hembrita. Y estamos aquí activos, mis hermanos, dándole un par de minutos ahí con una adoración a los hermanos que se vayan conectando, activos, los que lo van a ver después. Bebiendo muchísimo de café aquí en el nombre de Jesús para que sabe cómo es activo. Pueden comentar, le damos la gracia a Dios a ese usuario que entró por visitarnos. Queremos hablar un poco sobre la importancia de la preparación cristiana, mayormente en el liderazgo, o todo aquel que quiera correr en el ministerio, en la palabra de Dios. Necesitamos hacer énfasis sobre eso. En el nombre de Jesús. Estamos activos, mi gente. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Le damos la gracia al Señor por su amor, por su misericordia, por todo lo que estás haciendo y por lo que va a seguir haciendo. Gloria a Jesús. Con uno que se conecte completamos. Cualquiera, eso lo va a ver todo el mundo, eso va a quedar ahí. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Te adoramos, Jesús. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Arismendi. Gloria a Dios. Estamos activos, varón. Activos, bebiendo un cafecito aquí, pero estamos activos. Vamos a tratar sobre la importancia de la preparación cristiana, mayormente en el liderazgo, o todo aquel que quiera correr en los ministerios, como decía anteriormente. Estamos esperando, vamos a darle un par de minutos, para que los hermanos se vayan agregando, para que no se desperdicie nada. Una palabra fresca. Amén. Vamos a utilizar varias citas bíblicas. No son muchas, tenemos un ratico, pero es importante, la palabra de Dios es buena. Bienaventurado todo aquel que lee y escucha la palabra de Dios. Eso es algo maravilloso. Pueden dejar sus comentarios, que también yo lo leo y lo busco aquí, lo miro. Pueden escribir, todo aquel que nos mire, le damos gracias por visitarnos. Le damos la gracia a Dios, estamos aquí activos. Muchos corazoncitos, muchas bendiciones. Santo, Alicia, que la mi gente activo. Bienvenido, bienvenido. Gloria a Dios. Estamos activos, dice Arimendi. Vamos a tratar de la importancia de la preparación cristiana, lo que es, vamos a ver a través de la palabra lo que es importante, cuán importante es la preparación cristiana. Eso es muy importante. Le damos la gracia a Dios por todo aquel, y también aquellos que lo van a ver después que se transmita, porque va a quedar grabado. Estamos dándole un ratico para que la gente vaya conectándose. Una alabanza, poder ir adorando a Dios. Dios te bendiga, Paniagua, amén. Gracias, estamos aquí. Adorando a Dios, esperando a Jesucristo. Pidiéndole al Espíritu Santo que nos dirija en esta hora y que nos dé una palabra fresca, una palabra de vida, una palabra que le ayuda a crecer, a avanzar. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Lo importante de la preparación cristiana, evangélica, o de la preparación bíblica. Gloria a Jesús. Perdón, ay, que lo moví sin querer, pero estamos aquí. Gloria a Dios. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Muéstrate, Jesús.
Sí, Señor, muéstrate. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Ah, si usted tiene su Biblia, vaya poniéndole en mano. Estamos aquí activos. En el nombre de Jesús. Nos pueden acompañar en el libro de Esdras, estaremos leyendo. Vamos a utilizar varios textos, de hecho como 4. Vamos a estar comparando y vamos a estar explicando la importancia de Esdras sobre la palabra. La preparación de Esdras en un tiempo crítico, en un tiempo caótico, en un momento muy difícil para el pueblo de Israel, pero muy difícil en la historia. Ya usted sabe, después de 70 años de cautividad, un pueblo que nunca había escuchado la ley, excepto algunos dirigentes como Daniel, los que estaban en la corte, algunos sacerdotes judíos. La mayoría del pueblo, una nueva generación que se levantó, que no conocía a Dios, no conocía los hechos de Dios. Por eso Dios, a través de sacerdotes, trae una reforma, lo cual es una tipología del Señor Jesucristo. También reformó nuestra vida, se puede comparar y se puede aplicar. Todo tipo tiene un antitipo. Cristo es el antitipo de Esdras. Entonces, en el nombre de Jesús, vamos a dar inicio. Estaremos compartiendo un rato, hermano. A veces uno dedica mucho tiempo en Instagram, en Facebook y en todas las redes. Entonces, yo entiendo que para la cosa de Dios, al fin y al cabo, las cosas eternas son las que permanecen. Ya que la Biblia enseña que sécase la hierba, márchese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Todo es vanidad de vanidades. Vale la pena, hermano, estudiar la palabra de Dios. Vale la pena abundar en la palabra de Dios. Ya que ella es la lámpara a nuestros pies, la lumbrera a nuestro camino, ¿entienden? Eso es muy importante, eso tenemos que comprenderlo todo. Siempre hay fallas, siempre hay dificultades, siempre hay problemas. Siempre podemos cometer errores. Pero a través de una palabra podemos ver, a través de toda la Biblia, que a través de la palabra de Dios nosotros podemos ser renovados de día en día, de tal manera que podemos llegar a ser semejantes a Él, o por lo menos semejantes en su muerte, como dice el apóstol Pablo. Amén, Virginia, gloria a Dios. Estamos activos, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Aquí tenemos Esdras capítulo 7, pueden buscarlo. Esdras capítulo 7, gloria a Jesús, gloria a Dios, nuestro hermano Veras. Esdras capítulo 7, versículo 10. También vamos a utilizar el libro de Nehemías, un texto, pero en el nombre de Jesús lo tenemos aquí todo marcado. Gloria a Dios. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Porque este Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. 1. Y para cumplirla. 2. Y para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Quiere decir que era un hombre que estaba capacitado, era un teólogo, era un erudito, era una gente que sabía cómo indagar la palabra de Dios, podía escudriñar la palabra de Dios. Y podemos ver, en el nombre de Jesús, mis queridos hermanos, vamos a ver la importancia de la preparación cristiana. ¿Por qué es importante estar preparado? Vamos a tomar un ejemplo en lo físico. ¿Por qué es importante la preparación? Y yo quisiera que usted mismo se pregunte, ¿por qué es importante la preparación en mi vida y más en el ámbito cristiano? ¿Por qué es importante? Yo decía una palabra, yo creo que era la semana pasada, y lo dejé para que meditaran en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 7, donde decía que hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que todos lleguemos a la medida de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, hasta que todos lleguemos a esa estatura. Y después le da el porqué. Para que no seamos llevados, para que no seamos arrastrados de todo viento de doctrina, por estrategias, por gente que utiliza la astucia, por gente influenciada por el diablo, se podría decir, porque eso es lo que el apóstol quiere decir,
con un paralelo en Timoteo, donde él dice, porque el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros días se levantarán ¿quién? Engañadores y gente que estará inspirada porque por espíritu de demonio, por doctrina de demonio. Y por eso dice, es importante que ustedes maduren, que ustedes tengan una preparación en el conocimiento de Jesucristo, que ustedes conozcan la doctrina cristiana, o lo que conforma, lo que conlleva la divinidad de Jesús. ¿Quién es realmente Cristo? No simplemente un conocimiento escritural, sino un conocimiento experimental, un conocimiento interiorizado en el corazón. Eso era lo importante, de que ustedes supieran realmente de que la gracia de Cristo llegara a su corazón y mediante esa gracia ustedes puedan crecer en el conocimiento de Jesucristo. Eso fue lo que dijo Pedro, que debemos de crecer siempre en la gracia del Señor Jesucristo. Y por eso podemos ver por qué es importante. Cuando usted va a la universidad, en sentido literal, humanamente, ¿a qué usted va a estudiar? Sea pedagogía, ingeniería, en cualquier área que usted vaya a estudiar. ¿Por qué usted va a estudiar? ¿Para qué? Ahí aparece la palabra. Para prepararse. ¿Y prepararse para qué? Para ejercer, si es magisterio, su magisterio, si es ingeniería, su ingeniería, lo que sea que usted vaya a ejercer. Entonces usted está buscando una preparación. Por eso es que la gente, hoy en día nosotros los cristianos, necesitamos esforzarnos y pagar el precio de la preparación. Vamos a verlo a través de toda la Biblia. Porque es importante ser preparado. Podemos ver que Esdras, en un momento de crisis, en un momento de dificultades, Esdras se entera de que el pueblo fue liberado, de que el rey presente de Persia y Media en ese entonces da un decreto, que esa palabra la profetizó Jeremías, que después de 70 años despertaría el espíritu de Ciro, o del rey presente en ese entonces. Y luego dice que Dios despertó el espíritu de Ciro y de todo aquel que Dios animó y que Dios activó para que fuesen a edificarle casa. Dios despierta y Dios envía a esa gente allá. Pero ahora bien, ya ellos están en Jerusalén. Pero ahora necesitan un líder. Necesitan a alguien que estén capacitado, que estén entrenados. Necesita líderes como Zorobabel, que fue lo que volvieron hijos de Salatiel, como los profetas Ageo y Zacarías, que fue lo que profetizaron en ese periodo. Entonces eran gente que estaban preparada y capacitada para ejercer un liderazgo. Tenían la visión de Dios, entendían cuál era el propósito de Dios. Recuérdese que en el tiempo de Jeremías, en el contexto de Jeremías, el pueblo estaba corrompido. Jeremías escribe y dice que los príncipes, los reyes y los profetas estaban corruptos. Y lo malo de esto dice que mi pueblo lo consiente, o mi pueblo está de acuerdo con eso. Y ellos estaban en un momento de esplendor, en un momento de gloria, pero como el profeta podía ver más allá, como el profeta podía entender lo que venía de parte de Dios, el profeta no está mirando sus condiciones actuales, sino que el profeta está yendo más allá. Y el profeta le dice que lo que le profetizan mentiras. De tal manera que todos ellos son seducidos y engañados. Y Jeremías le habla de que se arrepientan, de que se vuelvan a Dios y se rindan al rey de Babilonia. Mi siervo, como le dijo la palabra. Yo voy a usar a Nabucodonosor, mi siervo, para castigarlo a ellos. Pero después que Dios lo castigara, entonces Dios lo iba a levantar nuevamente. Porque recuérdese que la Biblia dice, a través de toda la Biblia, específicamente Deuteronomio, cuando Moisés hace una copia de la ley, que eso significa que recopila, dice, porque si ustedes se arrepintieren y se volvieren a mí en cualquier parte de las naciones que yo le envíe, que yo lo he enviado, yo lo voy a restaurar de los 4 vientos. Entonces ahí se cumple la palabra. Entonces Esdras, Dios puso en su corazón. Este hombre propuso, hermano, mire la importancia. Eso es muy importante porque eso denota voluntad. Eso denota una decisión. Eso no fue de que yo voy a esperar que Dios, no. Él propuso voluntariamente en su corazón adquirirla o indagar sobre ella. Y después que indagó sobre ella, entonces aplicarla a su vida personal. Y después que la aplicó a su vida personal, entonces él incitó a enseñársela al pueblo. Esas son las 3 cualidades que debe de tener un líder. Y la podemos ver que el apóstol Pablo se la menciona a Timoteo. Él dice que busquen hombres que estén aptos para enseñar, que sean idóneos, que tengan capacidad. Porque de nada sirve tú nada más estás en la iglesia, recibiendo, y tú no tenés la capacidad, tú no tenés denuedo, tú no tenés la gallardía, si se podría decir, permítame la palabra, para usted también enseñar a otros con sana doctrina. Por eso es que Pablo le dice, repréndelo duramente para que sean sanos en la fe.
para que también ellos tengan con quien enseñar a otros con sana doctrina, con una sana enseñanza. Entonces, el pueblo tenía 70 años cautivo, hermano. Imagínense esa escena. 70 años. ¿Cuántos años nosotros duramos esclavos? Por Haití. Yo creo que muchos lo deben de saber eso. 22 años, según dice la historia. Desde cierto periodo a cierto periodo. Y luego logramos nuestra independencia. Imagínense eso. Imagínense 70 años de esclavitud. Qué periodo tan largo. Entonces, después que el pueblo, ahí se levantó una nueva generación y que no conocía a Dios, que no conocía personalmente los milagros, las señales. El pueblo se vio olvidado completamente de Dios. Y Esdras tiene un rollo, un pergamino, un papiro, la ley de Dios. Y Esdras propone en su corazón indagar, se volvió un erudito, enseñársela al pueblo, prepararlo, le dio un decreto, el rey da un decreto para que Esdras vaya en representación, para que Esdras vaya a construir el pueblo. Y vamos a ver qué dice la palabra respecto a Esdras en el capítulo 8, versículo 7 en adelante. Vamos a ver cuál es el propósito de la preparación, porque por algo nosotros necesitamos estar preparados. Y esa preparación es para que tú ejerzas, así mismo escuche, para que usted ejerza el compromiso, la función, el rol, el magisterio, el ministerio, la capacidad que Dios le ha dado a usted, lo que sea que Dios le ha llamado a hacer, según la función propia de cada uno, porque usted debe saber que Dios lo llamó. Entonces dice aquí, después que Esdras hizo todas esas funciones, que preparó su corazón, indagó, le enseñó al pueblo, los sacerdotes que estaban con él, lo voy a resumir, y voy a sacar la parte más importante. Dice que hacían entender al pueblo, versículo 7 del capítulo 8, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. Dios, no os contristéis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de qué. Porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Imagínese usted cómo no iban a gritar a esta gente a través de tanto tiempo. Todo el pueblo, imagínense esa escena, todo ese pueblo. No dice cuánto, pudieron venir 100,000, 50,000, pudieron venir 10,000, pero no registra. Pero dice que todo aquel que Dios despertó su espíritu descendió. Y entonces aquí viene una reforma en el corazón del pueblo. Eso es lo primero que tiene que ser restaurado internamente, una reforma interna en el corazón. La adoración a Dios fue restaurada, fue levantada. Podemos ver que este sacerdote puso empeño para que todo el pueblo comprendiera. Dice que le ponían el sentido, hacían una hermenéutica, una exégesis sana. Podían darle al pueblo de tal manera, dice, que todo el mundo podía entender. Los sacerdotes podían comprender, nadie se movía de su lugar. Y dice que abrió el libro de la ley desde que salió el alba, desde que salió el sol, hasta el mediodía. Imagínense que el sol sale a las 7 de la mañana. 8, 9, 10, 11 y 12. 4 a 5 horas. Hablando de la ley. Porque la palabra es un libro de texto resumido. 4 o 5 horas explicándole, dándole sentido de la palabra, ayudándolo. Diciéndole, mire, Dios dice esto, Dios dice aquello. Después de la renuncia el pecado del pueblo. Después de la confiesa el pecado del pueblo. Esdras pide perdón. Señor, perdónanos porque yo y tu pueblo hemos pecado. Nuestros padres te han dejado. No hemos olvidado de ti. Y reconoce y confiesa el pecado. Los matrimonios mixtos entre judíos y esa gente que Dios le prohibió que no lo hiciesen. Entonces empiezan a desligarse. Dios empieza a restaurar al pueblo. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que estuvo preparado. Hubo un hombre que estuvo capacitado. Hubo un hombre que estuvo dispuesto a pagar el precio para prepararse, para conocer la ley de Dios, para que pudiera también enseñar a otros con una sana enseñanza, con una sana doctrina. Así que, hermano, amigo, yo te exhorto en esta noche de que tú te esfuerces, de que tú trates, amigo, hermano, que nos esté escuchando, si está apartado, este es mensaje para ti.
Tú necesitas prepararte. Y no simplemente para enseñar su palabra, sino prepararte para cuando Cristo venga. Tú estás cualificado, tú estás preparado, como dice Pablo a Timoteo. Procura presentarte ante Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien, mira otra vez la palabra, que usa bien la palabra de verdad, que traza, que corta, que traza un camino estrecho, bien la palabra de Dios. Podemos ver también, mis queridos hermanos, en una manera resumida, podemos buscar el libro de Hechos. Yo creo que lo busquemos brevemente. El libro de Hechos, no vamos a indagar muy profundamente, pero el libro de Hechos podemos ver que hay un conflicto aquí, que la viuda de los judíos conversos, los que no vivían en Jerusalén, si se podía llamar los helenos, los griegos, se quejaban y había murmuración en el pueblo porque las viudas de estos eran desatendidas. Y se levantan los líderes, Pedro y compañía, y comienzan a decir que busquen hombres de entre ellos. Y mira cuáles cualidades ellos exigen. Podemos ver de verso 3 en adelante, para ver cuáles eran esas cualidades que ellos exigían. Y podíamos ver, y dice, en el nombre de Jesús: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. 1. De buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. 3. A quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Porque Pedro entendía que no era justo de ellos dejar el ministerio de la palabra, de la oración, a lo que Dios lo llamó, a lo que Cristo lo comisionó, para ellos ser servidores. Podemos ver que ellos mandaron a buscar gente que tuvieran un buen testimonio. ¿Y qué se dice de Esdras? Que era un hombre diligente, era un hombre versado, era un hombre en la ley de Dios. Y la palabra diligencia aquí tiene que ver, yo la busqué, era una persona que tenía agilidad, que tenía prontitud, que tenía prisa, que tenía aplicación, que tenía actividad y cuidado. Podemos aplicar la palabra agilidad y cuidado, o la palabra prisa. Era una gente diligente, era una gente que andaba con prisa en la ley de Dios, era una gente que andaba con cuidado en la ley de Dios, era una gente que andaba con una aplicación práctica a la ley de Dios, era una gente que tenía una agilidad, una habilidad, una destreza para estudiar la palabra de Dios, para conocer la palabra de Dios y enseñársela al pueblo. Y esa destreza la podemos ver en Cristo, en Pablo, en Pedro, en Apolo, que dice que era un hombre poderoso en las Escrituras, y así sucesivamente. Entonces, gente lleno de fe, de buen testimonio, de sabiduría, lleno del Espíritu Santo. Esas son las preparaciones que Dios exige para un cristiano, para una persona que quiera correr en el ministerio. Y podemos ver que esta gente empezaron sirviendo, pero podemos ver después, más adelante, que en el libro de los Hechos, esos mismos diáconos, podemos ver que Esteban dio un discurso extraordinario, hermano, en el capítulo 7, lo pueden buscar en el libro de Hechos. Como Esteban habla a aquella gente y dice que no podían, los judíos presentes en ese entonces, dice que no podían resistir al espíritu y a la sabiduría con que hablaba Esteban. Wow, qué sermón dio Esteban, qué cronología tan exacta desde el principio. Porque Dios tomando a nuestros padres y habla de David y habla de Moisés y le habla de esa cronología y de David en el Cristo. Porque bien lo dijo el profeta, porque ustedes resisten siempre al Espíritu Santo, igual que su padre. Dice que ellos se rebelaron, hermano. Y usted sabe cómo murió Esteban. Pero podemos ver ese manejo, esa preparación con que Esteban hablaba. Podemos ver el ejemplo de Felipe también. Dice que era uno de los 7, que tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Podemos ver la preparación del evangelista, que fue el primero que llegó en Samaria y evangelizó esa nación, o ese pueblo, sí, una nación, los samaritanos, que no se llevaban con los judíos. Podemos ver después que un ángel le habla y dice que vaya por el camino que desciende al desierto. Y ahí hay un etíope que vino a adorar con todo su tesoro, que yo expliqué en el video anterior, que tuvo que dar un montón de dinero para tener ese pedacito, ese trozo de uno de los profetas más importantes mesiánicos de Israel. Y dice que él venía leyendo, quiere decir que él tenía entendimiento del hebreo, del griego, si estaba traducido, pero yo lo dudo. Tenía entendimiento. Dice que Felipe se acercó a ese carro y él invitó a subir. Y dice que leía Isaías 53, que como cordero fue llevado al matadero, que enmudeció delante de sus trasquiladores, que no abrió su boca. Y él le pregunta que si entendía algo de lo que él leía.
Y dice, pero ¿cómo? Si alguien no me explica, mira la preparación otra vez. ¿Cómo voy a entender si alguien no tiene una hermenéutica, una teología que me puede explicar realmente si lo que la palabra enseña es así? Si lo que la palabra dice es así. Si lo que la Escritura escribe, a quién le escribe, por qué le escribe, cómo escribe, para qué le escribe, qué circunstancia, qué momento, en qué periodo de la historia, en qué año. Toda la información que usted puede encontrar sobre ese escritor, sobre ese destinatario, sobre el propósito de la carta, todo lo que usted puede encontrar, o del epístola, o del evangelio, todo lo que usted puede encontrar y recopilarlo e indagar sobre eso, como hizo Esdras, y construir exactamente un sermón y traer una buena hermenéutica y una buena exégesis al pueblo de Dios, entonces usted estará preparándose. Una persona que utiliza bien la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, el propósito de la palabra de Dios, lo dice Pablo a Timoteo, porque la palabra de Dios es útil en su segunda carta, 3, 16, 17, por ahí. Porque toda la palabra de Dios, porque todas las escrituras, refiriéndose al Antiguo Testamento y también se aplican al Nuevo, porque todas las escrituras son útiles, son buenas, son esenciales, son prácticas, para corregir lo que está mal, para instruir en lo bien, para confrontar, para redarguir, para transformar, para renovar, para redimir, para transformar tu mente, tu entendimiento, tu corazón, tu conducta, tu comportamiento, tu pensamiento, tu naturaleza la somete a la palabra de Dios. Porque dice Pedro, porque habiendo renacido por la palabra de vida, por la palabra de verdad, por la palabra incorruptible que vive y permanece para siempre, por la palabra de Dios nosotros nacemos una nueva naturaleza. Fuimos engendrados por la palabra eterna de Dios, que vive y permanece para siempre. Y esta es la palabra que ustedes han escuchado, la cual tiene poder para salvar su alma, para transformarlo, para libertarlo, para darle fin que esperan, como dijo Jeremías. Entonces nosotros podemos encontrar cómo este hombre, hermano, Felipe, dice que comenzando desde esta escritura, dando a entender que le anduvo el Antiguo Testamento, donde se hablaba del Mesías, donde se profetizaba de Cristo, donde se hablaba de Jesús. Y dice que por esta escritura le explicó todo el evangelio, todo el mensaje, toda la buena noticia. Y dice que este hombre parece que duraron un rato, a lo mejor días. La Biblia no lo dice, pero dice que llegaron a un oasis, a una pequeña charca, qué sé yo, a un río. Y dice, aquí hay agua. Y dice que él sabía lo que ya Felipe le había explicado del bautismo. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Dice, bien, si tú crees, bien puede. Y dice que le bautizó y que Dios arrebató a Felipe, apareció por allá en nosotros, no sé, y que el etíope siguió su camino gozoso. Y según se dice, en Etiopía, ahí en África, una iglesia, a través de la historia, la iglesia más antigua que ha visto, con millones y millones de personas y miles de personas, a través de la historia que se han convertido, según dicen, que fue el etíope, que se fue, que implantó una iglesia, hay muchísimas explicaciones. Y de uno, Dios formó a cientos, y de cientos mil, y de miles millones, y así el evangelio se propagó como una plaga, así mismo se propagó dentro del imperio romano. Podemos ver también, yo le expliqué de Esteban, podemos ver el mismo apóstol Pablo. ¿Por qué es importante? Yo quiero leer una cita en Gálatas, yo quiero que la busquemos en el capítulo 2, en el capítulo 1 y el capítulo 2. Podemos ver el capítulo 1, versículo 18. Pablo está testificándole a los Gálatas y sin querer Pablo introduce un poco de su ministerio que se vuelve parte del argumento de la carta a los Gálatas, y él le habla de su ministerio y dice: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. ¿De cuántos años? Después, pasados 3 años. Y después dice el capítulo 2, versículo 1. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Quiere decir que aquí sumamos 17 años. Hechos capítulo 9 nos registra cómo Pablo se convierte. En ese entonces se llamaba Saulo, que es grande, enaltecido, Pablo es pequeño. Y usted sabe la conversión, Dios se le presenta, el Señor Jesús de forma poderosa, de forma transfigurada, le habla, él se convierte, instrumento escogido tú me eres. Y cómo este hombre duró 3 años, se fue, predicó en Damasco, duró un tiempo fuera de Jerusalén, después dura 3 años y vuelve, después se va y dura 15 años. Y la Biblia no dice mucho de eso, por ahí relata que duró 15 años fuera de Jerusalén. ¿Y qué usted cree que hizo durante esos 15 años?
preparándose, conociendo, estudiando la ley. En una ocasión en que él mismo le dice a Timoteo cuando le escribe: yo quiero que tú cruces por allá, por donde escarpo, me traiga los libros que dejé en casa de Pablo, me traiga el capote y mayormente los pergaminos. Dando a entender que era una escritura que él estudiaba, que él leía, que él indagaba. También nosotros, mi hermano, tenemos que estudiar, tenemos que indagar, tenemos que utilizar los diccionarios, la concordancia, la enciclopedia, todos los materiales. Hoy en esta generación estamos más ricos que nunca, hermano, amigo que nos está viendo. Mire la vida de Moisés, 3 periodos de 40 años, hermano. Dice que Moisés fue instruido en toda la sabiduría, en toda la ciencia, en todo el entendimiento, en todo lo de los egipcios. Humanamente tuvo una preparación. Esa preparación, porque no fue de una manera incidental, lo que pasa es que Dios lo eligió de antemano, porque el plan de Dios es eterno. Y dice que después va a decir que dura 40 años más. Y después Dios lo llama con 80 años, hermano. Y aparte de eso dura 40 años más en un desierto. Podemos ver la vida de Jesús. 30 años, hermano, para prepararse, para ejercer su ministerio. Los discípulos estudiaron. Muchos dicen que ellos no estuvieron en una escuela. Claro que sí. Y tuvieron el mejor maestro del mundo. Que no hayan ido a una escuela rabínica. Ok, verdad. Pero el mejor maestro que ha pisado esta tierra, el más intelectual, el que trajo verdades profundas que ningún otro antes la trajo, fue Jesucristo. Fueron entrenados en la teoría y en la práctica. Ellos vieron a Jesús, ellos comieron con Jesús y andaban con Jesús. Ellos predicaban con Jesús, ellos hacían todo con Jesús. Y aprendieron, como dice Pedro. Porque no es que nadie nos la cuenta, fue que nosotros mismos lo vimos con nuestros propios ojos. Y de esto hablamos. Como dice Juan, lo que hemos visto y escuchado, esto testificamos. Tocante al verbo de vida. Amén. Entonces nosotros, amigos, hermanos, reflexionen en el nombre de Jesús. La importancia de la preparación cristiana. Y a lo mejor usted conoce muchísimos personajes a través de toda la Biblia. Gente que fueron preparados. Pero también hay gente que por no tener una preparación nunca van a avanzar de una iglesia. Que por no tener una disciplina, por no tener un orden, por no tener hábito de estudio, de lectura, de indagar, nunca van a crecer. Tienen 15, 20, 5, 10, 7 años en las iglesias. Y van de un banco para otro, se cambian pero de lugar. Con esto no estoy criticando a nadie porque cada quien entiende lo que debe de hacer, pero la palabra es un imperativo. Todo el mundo, no importa si es líder, no importa si es laico, no importa si es un miembro normal, todo el mundo tiene el deber, todo el mundo tiene el compromiso, la obligación de prepararse en Dios, de conocer la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios. Podemos ver que Lucas usa un relato y dice en el capítulo 1, hablándole a Teófilo para instruirlo, dice: puesto que ya muchos también han tratado de poner en orden las cosas que fueron ciertísimas, fueron verídicas, fueron registradas y claras, también a mí me ha parecido bien indagar todas las cosas desde su origen con diligencia. Vuelve y lo usa con prisa, con cuidado, con esmero, con agilidad. Y también a mí me ha parecido enviártela por orden, para que tú sepas que tú has sido instruido, porque hubo unos tiempos de Juan, y los tiempos de fulano, un sacerdote, y los tiempos de que si yo quién, llamado Zacarías, con su mujer, y por ahí comienza. Por eso es importante la preparación, mis hermanos. Hay que reconocer que en este tiempo necesitamos prepararnos. Cada generación es responsable de la palabra de Dios. Cada generación es responsable del uso que le damos a la palabra de Dios. Hay muchas personas a través de la historia que han escrito un montón de libros. Nosotros podemos beneficiarnos de lo que otros han escrito, de esta palabra. Pero no simplemente eso, nosotros necesitamos aprender la palabra de Dios por nosotros mismos, para que no seamos engañados. Eso es bueno lo que el pastor enseña, lo que el maestro enseña, lo que los líderes enseñan. Pero usted tiene que someter su propia vida, su propio entendimiento a la palabra de Dios. Hay buenos diccionarios de palabras originales, de términos, de conceptos teológicos, que lo pueden ayudar muchísimo a conocer las palabras originales que fueron escritas. No es que hayan originales, para que se entienda, no es que hayan originales, sino lo que hay copia de copia. Pero el hebreo antiguo, donde fue escrito la Biblia, y el griego antiguo, existen.
Y hay un montón de libros escritos en palabras originales. Para usted buscar una palabra, usted está estudiando la Biblia y hay una palabra clave que en ese conjunto de oraciones, en ese párrafo, hay una palabra que le llama la atención. Por ejemplo, usted quiere estudiar qué significa la palabra redención, porque Cristo es redención, sabiduría y poder de Dios. Si usted quiere buscar qué significa redención, usted no lo puede buscar un diccionario de palabras. Usted tiene que buscar un diccionario bíblico, un diccionario teológico. Y el diccionario teológico le va a explicar qué significa la palabra redimir o redención y en cuánto texto aparece y para qué se aplicaba. Y le va a decir, porque en el Antiguo Testamento la palabra redimir significa comprar mediante un precio. Entonces, pero mira qué bien. Porque cuando se le aplica a Jesucristo, que por su sangre nos redimió. Lo que está diciendo es que con su sangre nos compró. Por un precio, no por plata ni por oro, pero por su sangre. Él pagó el precio delante de Dios y nos compró delante de Dios. Entonces usted va conociendo y su mente se va abriendo. Y así usted va sabiendo lo que usted está diciendo en la palabra de Dios. Preparémonos, hermano. Miren la vida de Pablo. Un ejemplo tremendo. Miren la vida de Timoteo. Miren la vida de los discípulos. Y hay un montón de ejemplos a través de todas las escrituras. De gente, hermano. Mira Juan el Bautista que vivía en los desiertos. En preparación hasta el día de su manifestación. Hay un montón de ejemplos, hermano, en la Biblia. De gente que estuvieron preparados y de gente que no se quisieron preparar, gente que no quisieron buscar, gente que no quisieron leer. Es importante que nos preparemos en este tiempo, hermano. Dios cuenta con nosotros en el nombre de Jesús. Yo no sé si ustedes conocen a John Wesley, uno de los teólogos de los siglos pasados. Según se dice de él, que cuando él estaba entrenando a sus seguidores, a sus discípulos en ministerio, para correr en el ministerio, y él decía que a menos que usted no se convierta en un estudiante de la Biblia, usted no está apto para el ministerio. Y también se dice de un predicador que murió de 100 años, que fue muy bueno, muy íntegro, Billy Graham, muchos lo conocen. Y él dijo varias palabras, no sé si 1, 2 o 3. Y él decía que si él pudiera devolver el tiempo, y el evangelista más fuerte de su entonces, si él pudiera devolver el tiempo, haría 2 o 3 cosas. Entre ellas, dejaría de predicar más y estudiaría más la palabra de Dios. Oye, ¿quién lo dijo? ¿Usted se da cuenta de la preparación de Dios? Por ejemplo, cuando una persona van a hacer un teatro, o van a hacer una presentación, un drama, una película, usted ve que invierten miles de horas, o que va a tocar un piano, una sesión de música. Esa gente ensayan y ensayan y ensayan y ensayan. ¿Adivinen para qué? A lo mejor nada más 5 o 10 minutos. Tanta hora invertida en la semana. Mire para qué. Para 5 o 10 minutos. Imagínese esta carrera que dura toda la vida. La preparación cristiana. Le estar preparado, hermano. Preparado primeramente para que si tú te mueres ahora mismo, ¿dónde irá tu alma, amigo, hermano? Porque simplemente nada más uno es ser cristiano y conocer a Cristo según, que murió en la cruz, que resucitó, que se levantó al tercer día. Pero hay un Cristo de transformación. Hay un Cristo de un conocimiento superior que a los conocimientos mediocres que tenemos en las iglesias de hoy en día. Por eso es que la gente no es libre. La libertad gloriosa de los hijos de Dios le da una buena hermenéutica, una buena teología. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios y entendemos el propósito de cada libro, nosotros tenemos libertad de la mente y de los pensamientos. No juzgamos y que todo es pecado y que todo es malo y que todo es bueno. Porque conocemos el pecado desde el punto de vista de Dios, desde la perspectiva de Dios. Porque en la Biblia, hermano, habla la cultura, la superstición, hablan los apóstoles, hablan los escritores, habla el ambiente, habla la cultura, habla el diablo, habla el hombre y habla Dios. Entonces tú tienes que conocer si habla la cultura, si habla Dios, quién habla. Tú tienes que conocer porque lo que Dios dice es por todos los siglos. Pero Pablo dice, esto lo digo yo y no el Señor. Entonces nosotros necesitamos diferenciar. Por eso es que hacemos malas aplicaciones de cosas que son para Israel, que no son para nosotros. O de cosas que son para los judíos del primer siglo y no son para nosotros. O cosas que son para los griegos. Tú no eres griego, yo no soy griego. Tú no eres judío, yo no soy judío. Nosotros somos gentiles de muchas cartas universales. Podemos aprender de lo que se le dijo a ellos. Y en esa hermenéutica, en ese exégesis, podemos traer una hermenéutica para nosotros y podemos buscar una aplicación práctica. Pero usted no puede sacar lo que dice de la Biblia allá y traerlo acá. Pero eso es lo importante, la preparación.
Usted tiene que pasarla por el ciclo de la hermenéutica, del exégesis. Y luego que usted conozca ahí la figura, la parábola, el propósito de la parábola, la parte de la parábola, los símiles, podemos conocer el lenguaje figurado, los textos predicados, los textos biográficos, los textos expositivos, argumentativos. Y hay muchísimas formas, hermano, narrativa, el verso, la prosa, lo que fue predicado oralmente, como los 4 evangelios que fueron predicados oralmente y después fueron recopilados. Muchísimo, todos los sermones de Cristo fue dirigido oralmente. Y luego después, 50, 60, 70 años después, casi un siglo después, como en el caso de Juan, fueron recopilados, fueron registrados y puestos por escrito. Así que en el nombre de Jesús, lo importante de la preparación cristiana, amigo, hermano que nos esté escuchando, Dios te bendiga mucho a todos los que nos visitaron, que Dios, esperamos en el nombre de Jesús que esta palabra pueda ministrar en la vida de todo aquel que se ha conectado y que lo va a ver presentemente, futuramente. Le damos las gracias a todos, a Arimendi, Alicia, a Alex, Virginia, a todos los que se han conectado en el nombre de Jesús, Alexander, todos los que están aquí apoyando el ministerio. Estamos comenzando en el nombre de Jesús. Yo sé que Dios va a hacer grandes cosas. Le damos gracias a todos en el nombre de Cristo. Compartan, inviten amigos, compartan, que la palabra de Dios tiene que ser movida, como dice el apóstol Pedro, el apóstol Pablo. Oren por mí para que el mensaje de Dios sea propagado. Que este talento, hermano, pueda ser aprovechado, que la gente pueda sacar provecho de este talento. En el nombre de Jesús, humildemente, ayúdenme en el nombre de Cristo, porque somos un cuerpo. Jenny Heredia, te bendiga a todos los que están aquí en el nombre de Jesús. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Sigan compartiendo, sigan en el nombre de Cristo apoyándonos. Que yo sé que Dios va a hacer cosas maravillosas. Amén, Arimendi, Alex y a todos en el nombre de Jesús. Después sacaremos tiempo, hermano, para compartir qué ustedes opinan y así. Pero estamos en crecimiento en el nombre de Jesús. Ya ustedes saben, Dios les bendiga mucho. Que tengan muy buena noche todos en el nombre de Jesús. Bendiciones, bendiciones.